Nunca imaginé que el amor pudiera transformarse en una prisión tan sofisticada. Siempre me consideré una mujer fuerte, capaz de enfrentar las adversidades con una sonrisa en el rostro. Licenciada en Administración, construí mi carrera con determinación absoluta, superando obstáculos que parecían insuperables. Perdí a mis padres siendo joven y tuve que trabajar desde temprano para costear mis estudios. Cada centavo ahorrado, cada hora de sueño perdida estudiando para exámenes, cada fin de semana sacrificado en prácticas mal remuneradas, todo eso forjó en mí una resiliencia que pocos comprendían. Soñaba con un futuro donde la realización profesional y la felicidad personal caminaban de la mano, algo que parecía casi utópico para una mujer de origen sencillo como yo. Entonces, como un giro del destino, conocí a Luis en una conferencia de negocios. Él estaba allí representando la empresa de la familia, yo, como asistente de uno de los ponentes. Nuestras miradas se cruzaron durante el receso del café, y algo inexplicable sucedió. Luis tenía ojos amables, una sonrisa cautivadora y una manera de hablar que me hacía sentir la persona más importante del mundo. Nuestras conversaciones fluían como si nos conociéramos de años, no de minutos. Después de 3 meses de un noviazgo intenso, él me propuso matrimonio bajo las estrellas, en un restaurante carísimo que yo jamás podría frecuentar con mi salario. ¿Cómo resistirse a tan grande demostración de afecto? Tenía 32 años cuando nos casamos. Él, 34. Realizamos una ceremonia simple, pero cargada de esperanza y sueños compartidos. Poco sabía yo que estaba solo en el prólogo de una historia, de humillación que consumiría años de mi vida y casi destruiría mi identidad. La primera vez que noté algo extraño fue durante la cena de bienvenida en la casa de mis suegros. La mansión imponente en las afueras de la ciudad ya me causaba una incomodidad inicial. Mientras Luis estacionaba su auto importado en la entrada, circular rodeada de jardines impecablemente cuidados, sentí un nudo en el estómago que atribuía al nerviosismo. «Ellos te adorarán», aseguró Luis, apretando mi mano como si pudiera transferir su confianza a mí a través de ese gesto. La empleada uniformada que nos recibió en la puerta me lanzó una mirada curiosa, como si estuviera intentando descifrar qué tipo de mujer había conquistado al hijo de sus jefes. Fui conducida por un corredor decorado con retratos de familia y obras de arte que seguramente costaban más que todo el departamento donde crecí. El comedor parecía salido de una revista de decoración, con una mesa de madera maciza que acomodaba fácilmente a 12 personas, candelabros de cristal y cubiertos de plata relucientes. Doña Elena, la matriarca de la familia, estaba de pie junto a la chimenea cuando entramos. Alta, elegante, con el cabello perfectamente teñido y una postura que denunciaba años de clases de etiqueta, me miró de arriba a abajo, como quien evalúa un mueble nuevo de calidad dudosa. Sus ojos fríos recorrieron mi vestido, el mejor que tenía, comprado especialmente para la ocasión, y parecieron catalogar cada imperfección, cada detalle que denunciaba mi origen menos privilegiado. Entonces, ¿esa es la administradora?, preguntó con un aire de condescendencia que hizo que mi estómago se revuelta. La forma en que pronunció administradora sonó como si dijera empleada doméstica o algo igualmente depreciativo en su universo de valores distorsionados. En ese momento, tragué saliva y sonreí, apretando con fuerza el asa de mi bolso, mientras Luis, a mi lado, parecía no notar el veneno destilado en esas palabras. Atribuí su comportamiento al nerviosismo natural de conocer a la nuera, a la preocupación maternal de asegurar que su hijo había hecho una buena elección. Qué ingenuidad la mía, qué terriblemente dolorosa ingenuidad. Las visitas a la casa de los suegros se convirtieron en un ritual de humillación semanal. Cada domingo era recibida no como parte de la familia, sino como una intrusa que necesitaba probar su valor. «Ana, querida, ¿podrías servir el almuerzo mientras conversamos?», decía doña Elena con esa sonrisa plastificada que no alcanzaba los ojos. Y ahí iba yo, a la cocina, mientras todos se acomodaban en la sala, riendo y compartiendo historias familiares de las cuales yo nunca formaría parte. Rafael y Mariana, los hermanos de Luis, eran maestros en lanzar comentarios venenosos disfrazados de bromas inocentes. «Vaya, Ana, estás engordando, ¿verdad? El matrimonio hace eso con algunas mujeres», disparaba Mariana, mientras ajustaba su blusa de marca que costaba más que mi salario mensual. Rafael, por su parte, adoraba cuestionar mis competencias profesionales. ¿Administración? Interesante. Pero al final de cuentas, terminaste siendo más útil administrando la casa, ¿no? Y reía. ¿Y Luis? Luis solo observaba, a veces con una sonrisa forzada,
a veces con un silencio cómplice que dolía más que 1000 palabras. Cuando nació nuestro primer hijo, pensé que todo cambiaría. Después de todo, yo era la madre del nieto de doña Elena, pero la realidad se mostró aún más cruel. Ana, ¿no crees que estás amamantando demasiado? En mi época, usábamos biberón, y los bebés crecían fuertes. Ana, ese llanto es hambre. No sabes interpretar las necesidades de tu hijo. Y así seguían los comentarios, minando mi confianza como madre, haciéndome cuestionar cada decisión. ¿Y Luis? Luis continuaba en su burbuja de comodidad, evitando cualquier conflicto. Mi madre solo quiere ayudar, Ana. Ella crió a 3 hijos. Sabe de lo que habla. Quería gritar, quería decir que cada bebé es único, que yo era la madre y sabía lo que mi hijo necesitaba. Pero las palabras morían en mi garganta, sofocadas por el miedo de parecer la esposa neurótica e incontrolada. Con el paso de los años, me convertí en especialista en tragar palabras y lágrimas. Aprendí a sonreír cuando quería llorar, a agradecer cuando quería protestar. Mi piel se convirtió en una armadura contra las miradas de desaprobación y las palabras afiladas. Pero por dentro, algo estaba muriendo lentamente. Mi esencia, mi voluntad, mis sueños. El punto de ruptura llegó en una cena aparentemente común. Era el cumpleaños de Luis, y había pasado todo el día preparando su comida favorita. Me desperté a las 5 de la mañana para conseguir los camarones más frescos en el mercado municipal. Pasé horas investigando la receta perfecta, esa que combinaría con los recuerdos de infancia que él tanto valoraba. Hice 3 intentos de risotto hasta lograr ese punto cremoso que le encantaba, ni muy blando, ni muy al dente. El aroma del caldo de verduras hecho desde cero llenaba nuestra casa como un abrazo reconfortante. Para el postre, escogí chocolate amargo importado, el favorito de él, trabajando meticulosamente en el punto ideal de derretimiento, incorporando un toque de coñac que sabía que apreciaría. Arreglé todo en copas elegantes que compramos en nuestra luna de miel, en Ciudad de México, el único viaje internacional que hicimos juntos, antes de que los hijos y las responsabilidades nos anclaran a una rutina predecible. Recuerdo cómo Luis insistió en comprar esas copas carísimas, diciendo que nos recordarían para siempre aquellos días perfectos. Qué ironía pensar que ahora ellas servirían de escenario para el colapso de la ilusión que llamábamos matrimonio. La mesa estaba puesta con cariño minucioso, cada detalle pensado para celebrar al hombre que, a pesar de todo, aún amaba. Velas estratégicamente posicionadas para crear una atmósfera romántica, las mejores manteles y servilletas de lino, un arreglo de flores que combinaba con la decoración de la sala. Incluso puse la música que sonó en nuestro primer encuentro, esperando despertar en él alguna chispa de ese hombre por quien me enamoré. Todo esto mientras trataba de ignorar las manchas de cansancio bajo mis ojos y el peso de la exhaustión en mis hombros. Todos llegaron. Se hicieron los comentarios habituales sobre mi apariencia, sobre el orden de la casa, sobre cómo debería haber contratado un buffet para no cansarme tanto. Agradecí con la sonrisa automática que había perfeccionado. A lo largo de los años, cuando serví el risotto, el silencio inicial me dio esperanzas. Quizás, finalmente, mi esfuerzo sería reconocido. Bueno, pero no se compara con el risotto que hacía mamá en las fiestas de cumpleaños, dijo Luis, con esa nostalgia infantil en la mirada. Doña Elena sonrió, triunfante. Es que el secreto está en el caldo, querido. Ana aún no domina la técnica. Tal vez algún día, algo dentro de mí se quebró en ese instante. No fue solo el comentario, sino la satisfacción en sus ojos, el asentimiento de Luis, las risas veladas de los cuñados. Era como si todo mi esfuerzo, todo mi amor, toda mi dedicación, no valieran absolutamente nada frente a los recuerdos glorificados de doña Elena. Esa noche, después de que todos se fueron, y Luis se durmió con la tranquilidad irritante de quien no percibe el terremoto emocional a su lado, pasé horas mirando el techo de la habitación. El silencio de la casa amplificaba cada pensamiento, cada recuerdo doloroso, cada momento de humillación que había tragado en los últimos años. La luz débil que entraba por la ventana proyectaba sombras extrañas en las paredes, como si fueran manifestaciones físicas de mis demonios internos. Pensé en todas las veces que me disminuí para caber en los espacios que me designaban. Pensé en las noches que lloré silenciosamente en el baño para que nadie percibiera mi dolor. Pensé en las sonrisas forzadas, en las excusas inventadas, en la energía desperdiciada intentando agradar a personas que jamás me aceptarían como parte de su preciosa familia.
Las lágrimas descendían silenciosas por mi rostro, mojando la almohada como en tantas otras noches. Pero había algo diferente en ellas, algo que no reconocí de inmediato, pues se había convertido en un sentimiento extraño para mí. Por primera vez en años, no eran lágrimas de derrota, de autodepreciación o de desesperación. Eran lágrimas de rabia, una rabia pura, cristalina, casi liberadora, una rabia fría y calculada que empezaba a cristalizar en mi pecho una resolución inquebrantable. Ya no sería la víctima sacrificial en esa familia. No continuaría siendo la nota al pie en la grandiosa historia de los Martínez. No permitiría más que mis hijos crecieran viendo a su madre ser tratada como sirvienta, menos que humana. La Ana sumisa, dispuesta a cualquier cosa para ser aceptada, moría esa noche, y de sus cenizas, una nueva mujer estaba a punto de nacer. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no experimentaba desde hacía años. Mientras Luis aún dormía, salí discretamente de la cama y fui al centro comercial más cercano. Compré un cuaderno pequeño, de tapa dura y discreta, que cabría fácilmente en mi bolso sin despertar curiosidad. Elegí un modelo con cerradura, un pequeño lujo que garantizaría que mis pensamientos más íntimos permanecieran protegidos de miradas invasivas. También compré una pluma de buena calidad, si iba a documentar mi liberación, que fuera con un instrumento a la altura de la tarea. De regreso en casa, mientras preparaba el desayuno que Luis esperaba puntualmente a las 7:30, comencé mentalmente a estructurar mi plan. No sería una explosión emocional descontrolada, ni una fuga dramática como en las películas. Sería algo calculado, metódico, ejecutado con la precisión quirúrgica que aprendí durante mi formación en administración. La ironía no se me escapaba. Usaría las habilidades organizacionales que tanto despreciaban contra ellos mismos. Ese mismo día, inicié mi registro. En el cuaderno, empecé a documentar cada comentario, cada situación, cada momento de humillación. Fechas precisas, horarios exactos, personas presentes, palabras reproducidas, ipsis literis. Anotaba el contexto, el lenguaje corporal, las reacciones, o la falta de ellas, de Luis. Nada escapaba a mi nueva mirada clínica sobre esa dinámica familiar enfermiza. Estaba creando, sin darme cuenta, un dossier meticuloso de mi propia degradación, una prueba irrefutable de que no estaba exagerando o siendo demasiado sensible, como Luis frecuentemente sugería. Paralelamente, comencé a investigar obsesivamente sobre relaciones abusivas, dedicando las horas en las que quedaba sola para educarme. Devoraba artículos académicos sobre manipulación emocional, veía conferencias en línea sobre gaslighting, participaba anónimamente en foros donde otras mujeres compartían historias alarmantemente similares a la mía. Aprendí sobre las dinámicas tóxicas familiares, sobre patrones generacionales de abuso, sobre el papel de los facilitadores como Luis. Cuanto más leía, más claramente veía los patrones que se repetían en mi vida, como un terrible plano, que había guiado inconscientemente cada interacción en la familia de mi marido. También decidí invertir en mí misma. Volví a hacer ejercicio físico, no para adelgazar y satisfacer los estándares estéticos impuestos por Mariana, sino para sentir mi cuerpo fuerte, vivo, capaz. Retomé contacto con antiguas compañeras de universidad, mujeres que habían seguido sus carreras y que podrían orientarme sobre el mercado actual. Comencé a explorar la idea de abrir mi propio negocio, algo que siempre soñé, pero que había sido enterrado bajo las responsabilidades familiares y las expectativas ajenas. Luis notó los cambios, claro. ¿Cómo no lo notaría? El hombre que vivía conmigo desde hacía años no podía dejar de notar la metamorfosis que estaba ocurriendo bajo su propio techo. No era solo mi postura física más erguida o la mirada más directa y sostenida, era algo más profundo. Un cambio en la energía que emanaba, en la forma en que ocupaba los espacios que antes solo pedía permiso para existir. Ya no tragué desaforos con una sonrisa sumisa. Respondía, siempre educadamente, pues jamás me rebajaría al nivel de ellos, pero respondía con una firmeza que causaba desconcierto visible. Cuando doña Elena, durante un almuerzo de domingo, sugirió con su tono falsamente preocupado que debería cambiar la manera en que administraba el hogar, simplemente asentía con la cabeza, sin dejarme intimidar. ¿Qué te está pasando?, preguntó Luis una noche, después de que yo hubiera contestado a Rafael sobre un comentario machista que hizo sobre las mujeres en el mercado laboral. Estoy reencontrándome, respondí simplemente. Y era verdad. Cada pequeña resistencia,
Cada pequeña afirmación de mi identidad era un pedazo de mí volviendo a la vida. 6 meses después de la cena de cumpleaños, estaba irreconocible, no solo físicamente, más delgada y con un nuevo corte de cabello, sino interiormente. La mujer acuada había dado paso a alguien que recordaba su propio valor, y mi dossier estaba completo, páginas y páginas de evidencias del tratamiento que recibí a lo largo de los años. También había algo más, grabaciones, pequeños audios capturados en momentos estratégicos, cuando sabía que los comentarios surgirían. No era ilegal en el estado donde vivíamos, verifiqué antes, era solo mi garantía, mi prueba concreta de que no estaba exagerando o imaginando cosas, como Luis frecuentemente sugería. La oportunidad perfecta para mi, digamos, presentación, llegó con el anuncio de una cena especial en la casa de los suegros. Doña Elena hacía especial hincapié en reunir a todos para comunicar que ella y su esposo harían un viaje de 6 meses por Europa, una realización de vida. Todos debían estar presentes, sin excepciones. Me preparé meticulosamente para esa noche. Elegí un vestido negro, elegante pero discreto, maquillaje ligero, solo lo suficiente para resaltar mis ojos, ahora más vivos y determinados. Arreglé a mis hijos con cuidado, asegurándome de que estuvieran cómodos y bonitos. Y en mi bolso, además del dossier y el celular con las grabaciones, había algo más, una carpeta con documentos referentes al negocio que estaba a punto de abrir. Mi declaración de independencia. Llegamos a la mansión de los suegros puntualmente, a las 8, como se solicitaba. Doña Elena nos recibió con su habitual sonrisa artificial. «Ana, querida, estás diferente», comentó, evaluando mi apariencia con ese aire de superioridad que conocía tan bien. «Me siento diferente también, doña Elena. Es increíble cómo algunos cambios internos se reflejan externamente, ¿no cree?», respondí con una sonrisa serena que la dejó momentáneamente sin palabras. La cena transcurrió como de costumbre. Elogios exagerados a la comida de doña Elena, comentarios sobre cómo todo estaba perfecto, historias antiguas que excluían cualquier participación mía en la historia familiar. Permití que todo sucediera, observando con un distanciamiento casi clínico las dinámicas que antes me herían profundamente. Cuando llegó el momento de los brindis, para celebrar el futuro viaje, doña Elena hizo especial énfasis en agradecer la presencia de todos, destacando lo importante que era tener a la familia reunida en ese momento especial. Fue entonces cuando pedí la palabra. «También me gustaría hacer un brindis», dije, levantando mi copa. Todas las miradas se volvieron hacia mí, sorprendidas. Rara vez tomaba la iniciativa en reuniones familiares. Me gustaría brindar por las apariencias. El silencio que siguió fue absoluto. Por las apariencias que mantenemos, por las sonrisas que forzamos, por las palabras dulces que esconden veneno, por la familia perfecta que solo existe en las fotos de Navidad y en las publicaciones de redes sociales. Luis me miró, alarmado. «Ana, ¿qué estás haciendo?», susurró, tenso. «Estoy brindando por la verdad, querido. Algo raro en esta sala», respondí, sin alterar mi tono calmado y controlado. Luego, saqué de mi bolso mi dossier. «Saben, en los últimos 6 meses he estado coleccionando momentos, pequeños fragmentos de nuestra convivencia familiar que quizás hayan pasado desapercibidos para ustedes, pero que quedaron grabados en mí». Comencé a leer. Fechas, situaciones, palabras exactas. El rostro de doña Elena pasó del shock a la indignación, mientras Rafael y Mariana intercambiaban miradas nerviosas. Luis parecía petrificado, como si estuviera viendo a una desconocida. «Esto es ridículo», interrumpió doña Elena finalmente. «¿Has anotado conversaciones privadas como una especie de espía? Esto es absurdo. Una invasión». «¿Invasión?», repetí, con una sonrisa irónica. ¿Cómo los comentarios sobre mi peso en las reuniones familiares? ¿Cómo las críticas a mi forma de criar a mis hijos? ¿Cómo los cuestionamientos constantes sobre mis capacidades profesionales y domésticas? Esas no eran conversaciones privadas, doña Elena. Eran humillaciones públicas. Saqué el celular del bolso. Pero si las palabras escritas no son suficientes, quizás las palabras habladas sean más convincentes. Reproduje el audio de una conversación entre doña Elena, Rafael y Mariana, captada durante una reunión familiar anterior, mientras yo estaba en la cocina preparando café. «No sé qué vio Luis en ella, sinceramente», decía la inconfundible voz de doña Elena. «Una mujer sin clase, sin refinamiento, y miren cómo engordó después de los hijos.
Luis merecía a alguien de nuestro nivel. El rostro de Luis se transformó a medida que el audio continuaba, revelando comentarios cada vez más crueles, no solo sobre mí, sino sobre nuestros hijos, sobre nuestras decisiones como pareja. Cuando finalmente silencié el teléfono, la sala estaba en shock. Esto fue sacado de contexto, intentó Rafael, el abogado de la familia, siempre listo para una defensa. No puedes juzgar una relación de años por algunos momentos de frustración. ¿Algunos momentos? Cuestioné, hojeando mi dossier. Tengo aquí registros de 3 años de momentos. 3 años de ser tratada como sirvienta en esta casa. 3 años de sonreír mientras soy disminuida, criticada y aislada. 3 años de esperar que mi marido me defienda, en vano. Miré directamente a Luis, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Sabe por qué estoy haciendo esto hoy? No es por venganza, aunque confieso que hay cierta satisfacción en finalmente decir la verdad. Estoy haciendo esto porque merezco respeto. Nuestros hijos merecen crecer viendo a su madre ser tratada con dignidad, y porque me cansé de ser el chivo expiatorio de las frustraciones de esta familia. Entonces saqué la carpeta de documentos. Esta semana firmé el contrato de alquiler para el espacio donde voy a abrir mi empresa de consultoría, algo que siempre soñé hacer, pero que postergué porque me convencí de que mi lugar estaba solo en casa, sirviendo y agradando. Ya no más. La reacción fue inmediata. Doña Elena se levantó, indignada. Luis, ¿vas a permitir esto? Tu esposa nos insultando, grabando conversaciones privadas, abriendo un negocio sin consultar a la familia. Miré a mi marido, curiosa por su respuesta. Estaba pálido, los ojos alternando entre mí y su madre, como si estuviera frente a una elección imposible. Mamá, dijo finalmente, la voz baja pero firme, necesitamos hablar sobre cómo Ana ha sido tratada en esta familia. Fue como si un rayo cayera en la sala. Doña Elena, por primera vez desde que la conocí, quedó sin palabras. Rafael y Mariana parecían incómodos, mirando sus platos como si fueran a encontrar alguna salida para esa situación. Luis, continuó doña Elena, intentando recuperar el control. No puedes estar hablando en serio. Tu esposa viene aquí, hace acusaciones absurdas, muestra grabaciones claramente editadas y tú... Basta, mamá, interrumpió Luis, con una firmeza que nunca había demostrado antes. Escuché las grabaciones, reconozco las voces, reconozco las palabras, y lo peor es que reconozco las situaciones que Ana describió. Yo estuve allí, vi, y me mantuve en silencio, porque era más fácil, porque crecí así, porque su voz falló, y por primera vez esa noche vi lágrimas en sus ojos, porque soy un cobarde que tuvo miedo de defender a su propia esposa. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todas las palabras no dichas a lo largo de los años. Doña Elena parecía haberse encogido en su silla, como si la confrontación de su hijo le hubiera quitado esa aura de autoridad incuestionable. Creo que debemos irnos, dijo, finalmente, arreglando su bolso como si eso cerrara el tema. Claramente esta noche no es propicia para celebraciones. Estoy de acuerdo, respondí tranquilamente, pero antes de que se vayan, me gustaría dejar algo claro. Nunca más seré tratada como inferior en esta familia. Nunca más permitiré comentarios sobre mi cuerpo, mi capacidad como madre o mi competencia profesional. Nunca más seré relegada a la cocina mientras las conversaciones importantes ocurren en la sala. Y nunca, jamás, toleraré que mis hijos sean juzgados por los estándares distorsionados que ustedes tienen de lo que es una familia. Me levanté, indicando que nuestra parte en la reunión estaba terminada. Luis se levantó conmigo, aún pareciendo aturdido, pero, por primera vez, claramente a mi lado. El viaje de ustedes será excelente, estoy segura, añadí, con una sonrisa serena. Y cuando regresen, quizás podamos comenzar una nueva etapa. Una etapa donde todos nos tratemos con el respeto que merecemos. Salimos de allí de cabeza en alto, Luis y yo lado a lado, nuestros hijos entre nosotros. En el auto, el silencio se extendió por unos minutos, ambos procesando el terremoto emocional que acabábamos de vivir. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Luis finalmente, la voz baja, casi un susurro. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Miré por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar como manchas luminosas, porque esperaba que lo notara solo, porque no quería ser la esposa problemática que aleja al marido de la familia, porque tenía miedo de que, si me veía obligada a elegir,
no me eligieras a mí. Él estacionó el auto abruptamente en el arcén, girándose para mirarme. Había una intensidad en sus ojos que no veía desde hacía años. Ana, yo lo siento por cada momento en que fallé contigo, por cada vez que permití que mi familia te disminuyera, por cada silencio cómplice. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Un hombre de 39 años finalmente enfrentando una vida entera de condicionamiento familiar. Te elijo a ti, Ana. Siempre debí haberte elegido a ti. Extendí la mano, tocando su rostro con una ternura que no sentía desde hace mucho tiempo. No se trata de elegir entre tu familia y yo, Luis. Nunca fue eso lo que quise. Se trata de respeto, de dignidad, de construir juntos una familia donde todos son valorados. Esa noche marcó el inicio de una transformación profunda en nuestra vida. En las semanas siguientes, Luis visitó a sus padres solo, teniendo largas conversaciones que, según él, deberían haber ocurrido hace décadas. Rafael y Mariana llamaron por separado para disculparse. Las palabras sonaban ensayadas, poco sinceras, pero era un comienzo. Mi empresa comenzó a funcionar, pequeña al principio, pero con proyectos prometedores. Luis se convirtió en mi mayor apoyo, compartiendo orgullosamente mis éxitos con colegas y amigos. En casa, la dinámica cambió completamente. Compartíamos responsabilidades, decisiones, sueños. Nuestros hijos eran testigos de un matrimonio de colaboración y respeto mutuo, ya no de la sumisión silenciosa que había modelado durante tanto tiempo. 6 meses pasaron, y doña Elena y su esposo regresaron de Europa. El reencuentro fue tenso como esperábamos, pero había algo diferente en el aire. Un respeto renuente, tal vez, o el reconocimiento de que las antiguas dinámicas ya no funcionarían. «Estás bien, Ana», comentó doña Elena, evaluando mi apariencia como siempre lo hacía, pero sin el veneno habitual. «Estoy excelente, gracias», respondí con sinceridad. «La consultoría está creciendo, los niños están felices en la nueva escuela, y Luis y yo estamos redescubriendo nuestro matrimonio». Un leve rubor tiñó las caras de la matriarca, como si mis palabras trajeran a la superficie toda la situación que habíamos vivido antes de su partida. «Luis mencionó tu empresa. Parece interesante». No era un elogio cálido, pero viniendo de doña Elena, era casi una declaración de rendición. La cena transcurrió en un equilibrio frágil, todos probando los nuevos límites, las nuevas reglas no escritas. Cuando llegó el momento de servir el postre, instintivamente me levanté. Años de condicionamiento moviendo mi cuerpo antes de que mi mente pudiera procesar. «Déjame ayudar, mamá», dijo Luis, levantándose también. La mirada de doña Elena fue de puro shock, como si su hijo hubiera anunciado que iría a Marte a la mañana siguiente. En ese pequeño gesto estaba todo el cambio por el que habíamos luchado. Luis no solo me estaba ayudando, estaba enviando un mensaje claro. En esta familia, nadie sirve solo. Al salir de allí, horas después, sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. No era una victoria en el sentido tradicional. No había vencedores y vencidos. Solo había personas aprendiendo, dolorosamente, a respetarse mutuamente. «¿Estás bien?», preguntó Luis, mientras conducíamos a casa. En el asiento trasero, nuestros hijos dormían, exhaustos tras la noche de socialización forzada. Lo miré, al hombre que casi perdía las sombras de su propia creación, y sonreí. Estoy en paz, no porque todo esté perfecto, sino porque finalmente estoy viviendo con autenticidad. Él extendió la mano, entrelazando sus dedos con los míos. Gracias por no desistir de nosotros. Y allí, en ese auto, con nuestros hijos durmiendo atrás y la ciudad silenciosa a nuestro alrededor, sentí que había ganado algo mucho más valioso que una venganza. Había reconquistado mi dignidad, mi matrimonio, y lo más importante, me había reconquistado a mí misma. El viaje no fue fácil, ni estuvo exento de dolor. Hubo muchas lágrimas, muchas conversaciones difíciles, muchos momentos de casi rendirme, pero cada vez que miro a mis hijos ahora, los veo crecer en un ambiente donde el respeto es la base de todo. Veo a mi hija observando a una madre que no se inclina ante comentarios depreciativos, que defiende su espacio con firmeza y dignidad. Veo a mi hijo aprendiendo que ser hombre no significa silenciar a las mujeres a su alrededor, sino elevarlas, respetarlas como iguales. Y cuando miro a Luis, veo a un hombre que tuvo el coraje de romper con patrones tóxicos de generaciones, que eligió crecer y evolucionar, incluso cuando hubiera sido más fácil acomodarse en lo familiar, en lo conocido.
En cuanto a mí, esa mujer que silenciaba su dolor con sonrisas falsas parece una extraña ahora. La reconozco en fotografías, antiguas, en los ojos vacíos que sonreían sin verdadera alegría, pero ella ya no existe. En su lugar está alguien que conoce su valor, que no negocia su dignidad, que entiende que el amor genuino solo puede florecer en suelo de respeto mutuo. La venganza que planeé terminó siendo una liberación, no solo para mí, sino para toda nuestra familia. Porque, al final de cuentas, la mayor venganza contra aquellos que intentan disminuirlo es vivir plenamente, auténticamente, sin miedo de brillar con su propia luz. Y eso es lo que hago ahora, todos los días. Brillo.